este movimiento, hermanos, tiene una historia bastante amplia, pero en un audio que he hecho, un video que está disponible en el canal de YouTube que se llama El origen del Evangelio de la Prosperidad, ahí amplío un poco más algunos rasgos de lo que está dicho en esta presentación o en esta transmisión que haremos acá. Entonces, lo primero que hay que considerar, hermanos, es que la raíz del Evangelio de la Prosperidad es el movimiento del nuevo pensamiento. Este movimiento surge en los Estados Unidos, surge allá a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando algunos filósofos y algunos psicólogos empezaron a hacer, digamos así, averiguaciones o investigaciones sobre la mente, sobre el poder de la mente, y llegaron a definir que de alguna manera había poder o hay poder en la mente del individuo, ya sea para crecer personalmente, como en sus características positivas, como en sus características negativas. Entonces esta vertiente llamada el nuevo pensamiento empieza a crecer en los Estados Unidos, y luego se le va conociendo también como la ciencia espiritual, donde la gente pues ya va conectando esta filosofía o esta forma de ver la vida con lo espiritual. Entonces esta enseñanza encontró un gran empuje o un gran trampolín en algunas suposiciones también de lo que ahora conocemos como la ciencia cristiana. Por ejemplo, la afirmación de que la realidad es puramente espiritual y que el mundo material es una ilusión. Es por eso que el nuevo pensamiento propone, este movimiento que es el padre, por decirlo así, del Evangelio de la Prosperidad, propone que nosotros podemos modificar la realidad por medio de un pensamiento correcto, de un pensamiento, llamémosle así, creativo, en el sentido de que tiene capacidad de crear, porque al final la mente tiene un poder intrínseco, un poder grande que no hemos descubierto aún. Entonces, ese es el fundamento del Evangelio de la Prosperidad, este movimiento llamado el nuevo pensamiento. Y vale la pena notar que algunas características de este movimiento, tal como ustedes las pueden ver aquí en pantalla, es una alta antropología. Cuando hablamos de una alta antropología, básicamente se refiere a que al hombre se le da un lugar muy grande, muy alto. Es decir, el hombre tiene una gran importancia, eleva el movimiento del nuevo pensamiento, eleva al máximo el potencial humano. Es decir, que el hombre tiene unas capacidades increíbles. Y creo que esto les suena muy conocido, porque muchos de estos, ¿cómo se llaman estas personas? Que dan tutorías, que dan coaching, que dan enseñanzas para empresarios y todo esto. Muchas de estas personas utilizan ideas prestadas o tomadas directamente del nuevo pensamiento, donde se les dice a la persona: usted crea que es un gran empresario, usted tiene la capacidad, usted tiene un potencial extraordinario. Entonces todo esto es alta antropología, donde el hombre se vuelve el centro, se vuelve básicamente el todo del universo. Entonces eso caracteriza o caracterizó al movimiento del nuevo pensamiento. Y luego veremos cómo esto se introduce en la llamada teología de la prosperidad. Luego tenemos luego tenemos el poder del pensamiento positivo. Tal como lo menciono, el pensamiento crea la realidad, el pensamiento crea lo que estamos pasando. Y creo que los cristianos
de alguna manera, voluntaria o no, estamos muy familiarizados con esto. A nosotros se nos ha dicho que si creemos que alguna cosa va a ocurrir, pues va a ocurrir porque nuestra mente atrae o tiene poder y de alguna forma en nuestros círculos latinoamericanos cristianos, que mayormente son pentecostales, nos han criado con esta idea de que el pensamiento tiene poder, que el pensamiento puede atraer y esto tiene que ver más con leyes del mentalismo que no vienen de la escritura, sino que vienen prácticamente de religiones orientales. Específicamente estamos hablando aquí del hinduismo, también parte del budismo, donde esto es parte ya de sus principios como leyes principales. Correcto, aquí dice Malbaranchado que utilizan la metafísica. Entonces, luego la última característica de este movimiento es que los creyentes, o sea, los que creen en esto, tienen una participación en el poder creador de Dios. Es decir, como Dios creó los cielos y la tierra, ustedes recuerdan en Génesis 1:1, Dios crea con el poder de su palabra, crea todo lo que existe, excepto el hombre, que ya hay un proceso de formación, y eso tiene otras aristas, ¿no? Otras cosas que habría que mencionar, pero el punto es que Dios crea con el poder de su voz. Entonces esta gente llega a asumir o llega a creer que Dios crea también, o más bien dicho, que los humanos, que los creyentes, que los que consideran el poder del pensamiento, pueden crear también con sus palabras. De modo que de aquí va saliendo la raíz de esa práctica de decretar o declarar, donde la gente con sus palabras y porque supuestamente tiene autoridad puede declarar o puede decretar cosas que no son como si fuesen, es decir, llamar a cosas a la realidad aunque no existan, porque según ellos reside un poder divino para poder hacer tales cosas. Sin embargo, como bien lo sabemos los que hemos estudiado la Biblia o que por gracia de Dios hemos leído un poco o estamos leyendo un poco, llegamos a la comprensión de que la escritura no avala esto, de que realmente es una idea totalmente pagana, una idea totalmente ajena a la escritura y a la voluntad de Dios. El hombre no tiene ninguna participación en el proceso creativo, es simplemente, o más bien dicho, es solo Dios el único creador de la realidad y quien ha creado todo lo que existe, y nosotros no tenemos de ninguna manera esta capacidad, por mucho que se nos diga, pero de esto hablaremos más adelante. Recuerden que son 4 puntos los que vamos a estar tratando en esta transmisión. Saludos a todos los que se están conectando, saludos a Jaime Rodríguez, Catherine Posada, bueno, a todos los que están por ahí, saludos hermanos, amigos. Y bien, luego se dice que se atribuye a William Kenyon, un popular ministro, la mezcla de estos principios del movimiento del nuevo pensamiento con las escrituras. Con esto quiero decir, hermanos, que no es precisamente William Kenyon el que introduce de una vez todo lo que es el movimiento del nuevo pensamiento al cristianismo, por decirlo así, o al cristianismo en Estados Unidos, sino que hay otros proponentes, otras personas que también se ven involucradas en esta actividad. Sin embargo, al que se reconoce o al que se identifica, o algunos historiadores así lo identifican, es a William Kenyon. William Kenyon fue un ministro, primeramente fue bautista, pero luego se fue adhiriendo, se añadió a las filas pentecostales, y bueno, él fue combinando algunos principios del evangelicalismo, de las escrituras, con la enseñanza del poder sobre la mente. Él enfatizó que todo es posible para el creyente porque Dios está con el creyente. Entonces la gente, hermano, fue adoptando, fue
fue recibiendo esta enseñanza dentro de las filas cristianas a raíz de maestros que buscaron respuesta, que buscaron consuelo, que buscaron ayuda para las problemáticas que estaban pasando. William Kenyon sostenía que los creyentes debían exigir las bendiciones de Dios, y eso incluye la curación física o la sanidad física, y bueno, y que por medio de la fe lo que es invisible se vuelve visible, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo este principio introducido por William Kenyon va haciendo eco no solo en ese tiempo, sino también en nuestra realidad. Entonces esto es parte del trasfondo histórico del Evangelio de la Prosperidad. Cabe notar que aquí no está todo, ustedes ven, son unas cuantas líneas, pero es como un esbozo, un bosquejito pequeño, pero muy pequeño, de la teología o de la historia de la teología de la prosperidad. Entonces, vayamos al segundo punto en este momento, el segundo punto que queremos abordar en esta transmisión, y es las características del Evangelio de la Prosperidad. Las características del Evangelio de la Prosperidad. Yo las he tratado de resumir, ya que son varias y nos llevaría mucho tiempo. Las he tratado de resumir de esta manera y las he tomado de un libro que se llama Consejería Bíblica sobre el Evangelio de la Prosperidad. Entonces, estas son algunas características centrales del Evangelio de la Prosperidad. Y podrían haber más, de hecho pueden haber más, pero yo he tomado estas que ustedes están viendo aquí. Bien, entonces la primera, y creo que es la que es más popular y que es la que más a veces tratamos de refutar, es el poder de las palabras, o también llamada confesión positiva. Esto básicamente consiste en que se le enseña a las personas que la escritura, supuestamente, entre comillas, ¿verdad? Supuestamente nos enseña o nos muestra que nuestras palabras tienen poder para crear. Algunos textos que ellos utilizan son algunos que están en Proverbios, que en el poder de la boca, en la lengua está el poder de la vida y la muerte. También se nos enseña que por nuestras palabras seremos justificados. Bueno, y se van por esa línea a tratar de sentar un caso o un argumento donde se trate de demostrar que hay poder en las palabras. Y esto realmente nosotros, hermanos, no lo encontramos en la Escritura. De hecho, la Escritura nos muestra lo contrario, nos muestra que el único que tiene poder es Dios. Y lo que hacen estos personajes del Evangelio de la Prosperidad es ir al Antiguo Testamento y sacar ejemplos fuera de contexto. Por ejemplo, se nos dice que Elías, allá en primer libro de Reyes, capítulo 17, Elías, creo que en ese pasaje Elías dice que no va a llover, y un maestro de la prosperidad, de la teología de la prosperidad, dice, bueno, ahí vemos claramente que Elías utilizó el poder de las palabras, porque él dijo no va a llover, y efectivamente ocurrió. Sin embargo, esa interpretación está lejos de lo que realmente el texto nos muestra. Lo que nos muestra es que Elías estaba en presencia de Jehová y que fue enviado por Jehová a dar esta palabra al rey. Entonces no se resalta aquí el poder o la capacidad creadora de Elías en sus palabras, sino que se exalta a Dios que está sobre los elementos, sobre la naturaleza, o más bien dicho, que Él dirige la naturaleza misma. Entonces, mis hermanos, esto de la confesión positiva está tan arraigado en la cultura cristiana actual, tan arraigado en los evangélicos, que usted encuentra que ellos creen fielmente, muchos cristianos,
que si ellos dicen palabras de destrucción, eso les va a venir, que yo escuché una vez decir a alguien, una persona estaba con síntomas de gripe. Usted sabe cuáles son los síntomas de gripe, ¿no? A veces un poco de estornudo, un poco de malestar corporal. Entonces esta persona le dijo a otra, ¿sabes qué? Siento como que voy a tener gripe. Entonces la otra persona le dijo, oye, no declares eso, no lo declares, porque si lo declaras, entonces va a venir realmente esa gripe a tu vida y no tienes que declararlo. Mejor declara que estás sano, que no sientes nada, que estás bien y que te sientes fantástico. Eso, hermanos, es el pan diario en muchas comunidades cristianas, donde se les enseña que hay que hablar de esa manera para supuestamente recibir milagros o recibir bendiciones. No sé si ustedes lo han experimentado. Yo escuché de un caso muy difícil en las redes, donde una persona dejó de tomar sus medicamentos creyendo que si declaraba o decretaba sanidad, pues iba a ser sano. Lamentablemente esta persona muere y la gente o su familia queda con mucho resentimiento a la iglesia donde se congregaban. Y estos son casos reales, no me los estoy inventando, un caso real de una comunidad cristiana en México. Entonces, mis hermanos, la confesión positiva es una de las características esenciales o centrales del Evangelio de la Prosperidad. Seguido a esto, Cristo se hizo pobre para hacernos ricos. Si hay algo que obviamente la teología de la prosperidad promueve, es que debemos ser ricos. De hecho, algunos proponentes, algunos maestros de la teología de la prosperidad sugieren que el cristiano que es pobre está en pecado o está en maldición y necesita ser liberado, y por ahí se van. Sin embargo, nosotros vemos en los evangelios, aún a los propios apóstoles, que padecieron, que sufrieron pobreza. Pablo dice que él en toda condición ha aprendido a estar conforme, a estar confiado en la gracia de Dios, tal como lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Entonces, la pobreza, hermanos, muchas veces puede ser una condición de malas decisiones económicas, tal vez, o también de una condición social. Me explico, hay países donde los indicadores de pobreza son muy altos y es difícil esa condición de pobreza. Pero la teología de la prosperidad propone que Cristo se hizo pobre para hacernos ricos. Y se basan en un texto que está, si no mal recuerdo, está en la primera carta de Corintios, donde se nos dice que Cristo se hizo pobre y nosotros para darnos riqueza. Pero cuando Pablo habla de esto, se está refiriendo a la encarnación de Cristo. Cuando Cristo toma esa forma de siervo, como dice en Filipenses capítulo 2, esa es la pobreza. A eso se está refiriendo Pablo. La encarnación de Cristo nos ha hecho ricos espiritualmente hablando. Nos ha dado salvación, nos ha dado nueva vida y todo esto. Por ahí va el asunto, pero nada que ver con lo que los maestros de la teología de la prosperidad proponen, que supuestamente Cristo vino a nacer en un pesebre, que anduvo de aquí a allá para que nosotros pudiéramos gozar de bienes, de automóviles y todo lo que queramos. Eso es una falsedad. Esa es una falsedad. ¿Y sabe qué es lo tremendo de esto? Que la gente, o más bien dicho, que los falsos maestros que promueven esto para supuestamente garantizar a la gente que van a tener riqueza, les dicen, miren, si ustedes quieren activar esto, pacten, siembren y van a ver cómo Dios los va a hacer ricos. Van a ver cómo Dios les va a dar riqueza. Y van creando en la gente, en las personas, en sus oyentes, una necesidad de querer más. Una necesidad falsa, de hecho, y una necesidad inducida.
Entonces es una forma de manipular a las personas. Pero ¿quiénes creen ustedes que son los que se enriquecen? Correcto, son los falsos maestros. Ellos se enriquecen. La gente va a seguir dando sus pactos, sus siembras, sus semillas, y se va a enriquecer el que las recibe. Ellos van a seguir en la misma condición porque este principio es falso. Es falso. La ofrenda, hermanos, sí, Dios nos bendice cuando nosotros damos, cuando ofrendamos. Dios nos bendice, Dios nos provee, pero nunca se nos enseña que hay que dar, la Biblia nunca enseña eso, que hay que dar dinero para que Dios nos haga milagros o para que Dios nos dé más dinero. Esa es una falsedad muy grave. Dice Geraldine Rivera, 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Correcto, gracias. Ahí está el texto de Cristo se hizo pobre para hacernos rico. Bien, dos cosas más en cuanto a las características del Evangelio de la Prosperidad. Si tenemos fe, tendremos sanidad. Esta es otra característica, la sanidad divina. Hermanos, yo creo que Dios puede hacer milagros de sanidad. Les digo porque creo, porque lo he experimentado. Pero en estos milagros de sanidad que he visto tanto en mi vida como en la vida de mi familia o de personas cercanas, nunca hubo un pacto o una siembra de por medio. Lo único que hicimos fue orar: Señor, haz tu voluntad, ayúdanos, glorifícate, haz algo, Señor, conforme a tu voluntad. Y el Señor en su santa misericordia nos ha ayudado, nos ha sanado, nos ha restaurado y todo esto. Pero nunca se nos enseña, hermanos, que la fe atrae sanidad. Hermanos, nosotros podemos tener toda la fe que queramos, pero Dios tiene la última palabra. Y lo peor de todo en este aspecto, hermanos, es que los maestros de la prosperidad dicen que la fe se manifiesta cuando nosotros declaramos. Es decir, cuando yo declaro que no me duele el estómago, entonces voy a tener sanidad porque estoy ejerciendo mi fe. Declarar y decretar, hermanos, según ellos, sirve para ejercitar la fe. Pero esto es falso. Si no, veamos el caso tan lamentable de Julio Melgar, este cantante, hermanos, que murió hace poco. Mucha gente de estos maestros, más que todo cantantes que están afiliados al Evangelio de la Prosperidad, muchos de ellos declararon sanidad, declararon restauración sobre el cuerpo de Julio Melgar, y no ocurrió nada. No ocurrió nada. Es más, hubo una de estas cantantes que dijo que ella no iba a aceptar un no por respuesta, porque ella supuestamente, en su cosmovisión, esta cantante estaba ejerciendo su fe. ¿Me explico? Ella dijo: yo tengo tanta fe tengo, que Julio Melgar va a ser sano, que no voy a aceptar un no por respuesta. Un no por respuesta. Entonces, hermanos, eso es una falsedad. Una falsedad. Dice acá nuestra hermana Geraldine Rivera: hay mucha confusión con el tema de los pactos. Alguien nos decía que no era para comprar el milagro, sino como agradecimiento anticipado. ¿Qué nos podrías decir de esto? Bueno, hermanos, es que si yo le llamo pacto, al hablar de la palabra pacto, es un trato. ¿Me explico? Un trato donde yo recibo algo a cambio. Ahora, llamarle agradecimiento anticipado, personalmente me parece una forma de cambiar el asunto, ¿no? De cambiar el asunto, de cambiar la modalidad, pero es lo mismo. Al final, para mí es lo mismo, solo que una versión más suave, ¿no? Una versión más light. Saludos, Jacob. Estoy hablando sobre el Evangelio de la Prosperidad, tal como lo dice la descripción de la transmisión: jóvenes cristianos y el Evangelio de la Prosperidad. Entonces me parece que Geraldine es como una forma de decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Por último, hermanos, el Evangelio de la Prosperidad sostiene que la pobreza y la enfermedad son maldición. Claro,
Y en esto hay que ser bastante hay que ser bastante preciso, hermano. El pecado sí trajo la enfermedad, sí trajo la decadencia que vemos a nuestro alrededor. Eso es un hecho. Sin embargo, cuando el maestro del Evangelio de la Prosperidad habla de que la pobreza y la enfermedad son maldición, está diciendo que si a usted le hace falta algo, o está careciendo de algo, o está enfermo, es porque usted está en pecado. Usted está en pecado. Algo ha hecho y está en pecado. Algo está ocultando, está en pecado. Y por ahí se van. Esa es la línea que ellos toman. ¿Y para qué? ¿Y cómo se soluciona esto según los del Evangelio de la Prosperidad? Se soluciona ofrendando, dando con libertad, y dando una ofrenda que duela, un pacto que duela, una semilla que duela. Es que por ahí va toda la línea de ellos, el dinero. Entonces la gente está enferma, dice, bueno, le voy a dar $100 al apóstol, al profeta, al predicador, y voy a ser sano. Entonces nos vamos dando cuenta que esto es una manipulación directa a las personas para conseguir los bienes o las riquezas. Hermanos, la Escritura nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Romanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche bien esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que si estamos en Cristo, yo no estoy maldito. Yo no tengo maldición en Cristo Jesús. ¿Me doy a entender? El hecho que sufra pobreza, el hecho que esté enfermo en algún momento, no define que yo esté en maldición. Son condiciones que se dan en la vida por malas decisiones tal vez, son condiciones sociales, son condiciones que uno mismo provoca. Pero no puedo decir, bueno, ahora estoy maldito. Dios me ha maldecido y necesito hacer algo para quitarme esto de encima. Eso es, hermanos, caer en religiones animistas. Las religiones en África, hermanos, que donde hay este reino de espíritus, frecuentemente hablan de maldición y de bendición. Hermanos, en Cristo nosotros ya no tenemos ninguna condenación, y eso incluye que no somos malditos. Si alguna vez usted se enferma o alguna vez está en alguna temporada difícil económica, nunca crea esa situación, esa idea que el Evangelio de la Prosperidad promueve, de que usted necesita hacer un pacto para salir de esa condición. Eso solo es una idea popular, pero que no tiene fundamento bíblico. Bien, sigamos, hermanos, el tiempo se nos va rápido, la verdad. Sigamos con la siguiente lámina o la siguiente diapositiva, hablando ya de lo que es el tema de esta transmisión: los jóvenes cristianos y el Evangelio de la Prosperidad. Bien, ya vimos un poco del trasfondo histórico del Evangelio de la Prosperidad. Ya también estuvimos hablando un poco sobre las características. Ahora veamos en concreto lo que es los jóvenes cristianos y el Evangelio de la Prosperidad. Como les mencioné al principio, un gran porcentaje, hermanos, en las iglesias de Latinoamérica lo forman los jóvenes, los cuales están creciendo y formando su cosmovisión bíblica según el Evangelio de la Prosperidad. No es desconocido de muchos que en Latinoamérica lo que más impera es esta teología de la prosperidad. No directamente se le llama teología de la prosperidad, sin embargo, en la práctica es teología de la prosperidad. Usted escuchará a muchos jóvenes hablar sobre declarar, sobre decretar, sobre guerra espiritual, con cartografía espiritual. Escuchará hablar de liberaciones, cosas así, ¿me explico? Entonces, posiblemente ellos no se identifican como
seguidores de la teología de la prosperidad, sin embargo en la práctica lo son. Entonces estos son los jóvenes que se están formando en las iglesias y lamentablemente, al igual que muchos lo estuvimos, ellos están siendo influenciados por el evangelio de la prosperidad o por la teología de la prosperidad. Ahora, alguien podría preguntar, bueno, ¿y cuál es el problema si al final esta gente está siguiendo a Cristo, ¿no? Al final esta gente está hablando del evangelio, al final esta gente está haciendo obras de bendición, obras de ayuda, están haciendo muchas cosas. ¿Cuál es el problema con el evangelio o la teología de la prosperidad? Bueno, aquí yo enlisto algunas cosas. Y lo primero, hermanos, es que el evangelio de la prosperidad tergiversa las escrituras. El evangelio de la prosperidad le da un significado muy diferente a muchos pasajes de la escritura para tratar de que coincidan con los lineamientos o con las ideas que el evangelio de la prosperidad promueve. Por ejemplo, ellos creen que la mente y la lengua humana contiene una capacidad o poder sobrenatural. Es decir, y ya lo dije hace poco, que con nuestro pensamiento y con nuestras palabras nosotros podemos hacer grandes cosas. Podemos traer, como ellos dicen, traer el cielo a la tierra y crear algo grande en nuestras naciones. Eso es una falsedad. ¿Y de dónde surge esta idea? Parte, dicen ellos que ya que los cristianos son hijos de Dios y como Dios habló y el mundo fue creado a través de sus palabras, también nosotros podemos hacerlo. Ya lo he explicado, eso es falso, nadie puede crear, nadie puede hacer nada, pero el evangelio de la prosperidad tergiversa las escrituras de una manera grave, de una manera dura. Y lamentablemente, hermanos, este evangelio de la prosperidad florece en el neopentecostalismo. El neopentecostalismo, que es una, digámoslo así, que es una división del pentecostalismo clásico. Algunos dicen que son la misma cosa. Personalmente yo creo que no. Hay unas distinciones muy grandes, muy amplias entre el pentecostalismo clásico y el neopentecostalismo de nuestra actualidad. Este neopentecostalismo promueve el evangelio de la prosperidad abiertamente. Y hermanos, el neopentecostalismo es indiferente, detesta, aborrece, margina el estudio de la escritura. ¿Por qué? Porque ellos lo tergiversan la escritura hasta decir ya no. Y hermanos, el neopentecostalismo es lo que más florece en Latinoamérica, lamentablemente, y ese es un problema para nuestros jóvenes. El joven se está educando, se está formando con una cosmovisión neopentecostal y bajo el evangelio de la prosperidad. Bien, ¿cuál es el problema con el evangelio de la prosperidad? Todo gira alrededor de la fe. Para ellos la fe es una fuerza, una energía espiritual o un poder espiritual. Cuanto más fe tienes, pues más espiritual eres, más cosas sobrenaturales puedes ver, más grandes cosas podrás hacer porque tienes mucha fe. Entonces ya la vida cristiana no se trata de seguir a Cristo, sino de tener fe, de vivir con fe, de hablar con fe, de ver con fe, de escuchar con fe, y todo es en función de la fe. Para ellos la fe es la capacidad de creer y que esa creencia se haga una realidad. Esto no está nada lejos de lo que la metafísica propone, la metafísica espiritual, famosa por este autor, este libro llamado Las 4 leyes de la metafísica espiritual por Connie Méndez. Eso es lo que propone también, que nuestras creencias definen la realidad. Y esto nos conecta nuevamente con el movimiento del nuevo pensamiento. Hermanos, la verdad es que nuestra vida cristiana gira alrededor de Cristo, no de la fe. La fe, hermanos, creer es un don de Dios, pero
nuestra mirada está puesta en Cristo. Ese es nuestro objetivo, nuestro blanco. Bien, ¿cuál es el problema con el Evangelio de la Prosperidad? Ellos sostienen que Dios está para satisfacernos. Dios está aquí para darnos todo lo que queramos. De hecho, no importa lo que quieras, pídeselo a Dios, Él te lo va a dar. Solo decláralo con fe, decrétalo con fe y Dios lo va a hacer porque Dios está aquí para darte todo lo que quieras. Hermanos, ese es un problema grave porque es una distorsión clara del carácter de Dios. Una distorsión clara de quién es Dios. Y vemos que muchos jóvenes están creciendo con esto. Y por eso ellos no tienen un compromiso real con Dios. Porque a Dios lo ven como un ancianito con barba blanca, pelo largo, que está en una silla y que es buena onda, que es una buena persona, que es muy cool, que es muy chévere y que me va a dar todo lo que yo le pido. Y Él no está esperando nada de mí a cambio. Él solo está esperando que yo hable con Él. Y estamos creando una generación de jóvenes que no tiene compromiso con la Escritura ni con Cristo, porque les estamos presentando a un Dios que únicamente está para hacernos sentir bien, darnos lo que queremos y vivir plácidamente en desobediencia a Él y a la palabra. Por eso a muchos jóvenes en nuestras iglesias les extraña la doctrina, les extraña la enseñanza bíblica, porque ellos dicen, ¿qué es esto? Esto es muy aburrido, porque lamentablemente esa es la generación que estamos formando y es tiempo de cambiar esto con la ayuda de Dios. Utilicemos estos medios para promover la verdad, hermanos. A no muchos nos va a gustar esto, pero es la realidad. Entonces, los jóvenes cristianos, hermanos, creen que Dios está para satisfacernos. El Evangelio de la Prosperidad les ha inducido a esta idea. Y por último, el Evangelio de la Prosperidad, ¿cuál es el problema con él? Es que causa segregación en el cuerpo de Cristo. El Evangelio de la Prosperidad, hermanos, crea clases dentro del cuerpo de Cristo. Están los que tienen mucha fe y están los que tienen poca fe. Están los que son muy bendecidos y están los que no son muy bendecidos. Están los que son muy espirituales y están los que no son muy espirituales. Están los que reciben y que tienen poder para declarar o que son ungidos y están los que no son ungidos. Y nos va creando una división, una segregación interna dentro del cuerpo de Cristo, donde aquellos que supuestamente no tienen la espiritualidad, pues tienen que obedecer o tienen que seguir los lineamientos que aquellos ungidos dicen. Y no estoy hablando aquí precisamente de líderes o de pastores, sino que estoy hablando de la misma congregación. Va creando una brecha entre los ungidos y los que no son ungidos, entre los sobrenaturales y los que andan en lo natural. ¿Me explico? Y van creando ese ambiente donde no hay una coinonía, no hay una armonía genuina, sino que vamos buscando experimentar más y más cosas. Y los jóvenes están creciendo con esto. Entonces algunos jóvenes no logran llegar a ese nivel espiritual, entre comillas, y dicen, bueno, entonces el Evangelio no es para mí, la iglesia no es para mí, y buscan hacer de esto un motivo para ya no asistir a la iglesia, para alejarse de los caminos de Dios y volver su corazón al mundo. Hermanos, el Evangelio de la Prosperidad causa muchos problemas. Lo que ocurre es que no meditamos en esto, lo hemos tomado con mucha normalidad. Yo sé que hay muchos problemas dentro de las comunidades cristianas, pero el Evangelio de la Prosperidad, la teología de la prosperidad es uno de los más graves y que deberíamos preocuparnos un poco por cambiar las cosas, por ayudar a los jóvenes para que tengan una cosmovisión bíblica genuina. Y en todo caso, que sean personas que han nacido de nuevo. Bueno, habría mucho más que decir respecto a cuál es el problema con el Evangelio de la Prosperidad y los jóvenes, pero creo que esto que he mencionado resume un poco la situación en la que estamos. Por último, quiero mencionar, hermanos, algunas resoluciones en cuanto a esto, ya que no podemos hablar solo de lo que está ocurriendo, sino que debemos pensar, entonces, ¿qué puedo hacer?
¿Qué debo hacer yo como cristiano que realmente veo que esto es un peligro? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debería hacer con lo que veo en mi juventud cristiana? ¿Debo molestarlos? ¿Debo enojarlos? ¿Qué debo hacer? ¿Debo regañarlos? Bueno, lo que debemos hacer ante este movimiento que sigue creciendo, hermanos, es hacer algunas resoluciones a nivel personal, si en verdad queremos seguir a Jesucristo. Creo que, hermanos, el cambio en nuestras comunidades cristianas comenzará cuando nosotros hagamos resoluciones personales o como familia. Por ejemplo, algunas de estas resoluciones puede ser estudiar las escrituras con fidelidad. Hermanos, hay que estudiar la palabra, hay que leer la palabra con frecuencia, hay que leerla, hermanos. Tenemos esta dicha nosotros de tener la palabra en nuestro idioma en diferentes versiones y podemos leer la escritura, apartar un tiempo de nuestro día a día para leer la palabra del Señor. Luego, hermanos, también es necesario examinar lo que leemos y escuchamos. Es decir, no es prudente decir amén a todo lo que escuchamos, no es prudente decir amén o gloria a Dios a todo lo que oímos, o aplaudir a todo lo que se nos dice. Hermanos, hay que examinar lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando. Mucha gente, hermanos, cae en abrazar el error porque no examina. ¿Me explico? Como lo dijo fulano de tal, pues debe ser cierto, ¿no? No se pone a pensar, en verdad, ¿qué es lo que me están diciendo aquí? ¿Qué es lo que me están enseñando? Es tiempo de examinar, es tiempo de usar esta capacidad de razonar, de esta capacidad que Dios nos ha dado, hermanos, para la vida cristiana. Tercero, hermanos, otra resolución a nivel personal es que compartamos la verdad con hermanos y amigos. Hermanos, hay que compartir lo que Dios nos permite ir aprendiendo. Hay que compartirlo, hay que hablar el Evangelio, que el Evangelio de Cristo, hermanos, no es riqueza, no es popularidad, no es dinero, no es nada de este mundo, sino que el Evangelio de Cristo es salvación, gracia, misericordia, perdón. Eso y muchas cosas más que pudiéramos decir. Pero hay que compartir esta verdad, porque, hermanos, hay mucha gente afuera que cree que el Evangelio es lo que la teología de la prosperidad nos presenta. Mucha gente de afuera que no es cristiana dice, bueno, ahí el Evangelio solo se trata de dinero, solo se trata de esto, solo se trata de declarar, de decretar, y la gente que no es cristiana va creyendo eso sobre lo que es en sí el Evangelio. Pero nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios, tenemos que compartir la verdad y hablar la verdad de las Escrituras. Por último, hermanos, necesitamos ser prudentes y pacientes con los que siguen el Evangelio de la prosperidad. Hermanos, no podemos cambiar a la gente nosotros mismos. Es imposible. Por lo tanto, hay que tener paciencia con aquellos que creen diferente a nosotros. Hay que ser prudentes con ellos, hay que tenerles paciencia, hay que llevar paso a paso pues este conocimiento, este acercamiento a las verdades de las Escrituras. Hay que ser muy prudentes con ellos y no tratarlos mal, porque por mucho que los tratemos mal, o por mucho que los regañemos, o por mucho que les digamos las cosas de manera fuerte, la gente no va a entender. Esta es una obra de Dios en el corazón del hombre, y nosotros somos únicamente medios para llevar esta verdad a las personas. Entonces, hermanos, esto es lo que yo les he querido compartir en esta ocasión sobre lo que es los jóvenes y el Evangelio de la prosperidad. Sé que habría mucho más que hablar, hermanos, en cuanto a esto, ya que es un tema muy amplio, pero básicamente esto es lo que yo traía ante ustedes en esta ocasión. Y espero que sea de ayuda, espero que despeje algunas dudas o los inquiete a averiguar más sobre este tema, que es tan importante, que es tan necesario de hablarlo en nuestra vida personal como en nuestras familias y nuestras comunidades cristianas. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, hermanos, algún aporte que quieran hacer a esta transmisión en vivo.
Gracias a los que han acompañado esta transmisión. 55 minutos. Gracias por estar ahí. Espero que la verdad sea de provecho, hermanos, sea de ayuda a ustedes, a sus vidas. Los libros que he consultado para esta transmisión, hermanos, es un libro titulado Salud, Riqueza y Felicidad, escrito por David Wayne Jones y Russell Woodbridge. Entonces ese es el libro que he citado mayormente en esta transmisión y se los recomiendo. Es un buen libro que aborda la teología de la prosperidad de una manera muy práctica, muy sencilla a la vez, y de donde he sacado bastante material sobre esto. Y también otro libro, pero que solamente está en inglés, es Consejería Bíblica sobre el Evangelio de la Prosperidad. Es un libro muy pequeño, pero que es bueno. Es escrito por John Hunt. Entonces son libros bastante buenos, hermanos, que nos pueden servir. Muy bien, por aquí les dejo un enlace. Dice por aquí, les dejaré este link de enlace en el que justifican los pactos y siembras para que lo estudiemos más a fondo. Bueno, suena interesante lo que nuestra hermana Geraldine nos comparte aquí. Es un PDF, ¿no?, de cómo se justifican todas estas cosas. Bueno, le estoy dando una revisada así a ojo, a grosso modo, a ojo rápido, y pareciera bastante tomado del Antiguo Testamento, la mayoría, ¿no? Es que el Antiguo Testamento, hermanos, hay que comprender la dispensación, o más bien dicho, el pacto, los pactos que ocurren en el Antiguo Testamento, porque muchos textos que están en el Antiguo Testamento ocurren bajo diferentes pactos: el pacto davídico, el pacto mosaico, el pacto con Abraham. O sea que ahí hay muchas cosas que considerar, pero cuando no se consideran, lo que se hace es tomar los textos y justificar, ¿no? Pero muy interesante, hermana Geraldine, hay que revisarlo para ver qué es lo que están diciendo estas personas sobre los pactos y las siembras, que son prácticas muy populares en muchas comunidades cristianas. Pues bien, eso es lo que quería compartirles con ustedes. Por último, quiero compartirles un video, hermanos, tal vez lo podemos ver. Un video sobre la toma de posesión del presidente aquí en mi país. Y esta toma de posesión, hermanos, fue invitado a Dante Gebel, y precisamente Dante Gebel habla acerca de algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y quiero que, si ustedes lo pueden escuchar junto conmigo, y se darán cuenta de cómo un pasaje, hermanos, puede ser tomado de una manera errada. Tal vez los que se quedan un rato aquí lo vemos, y si no, pues yo lo voy a ver aquí, lo voy a comentar. Tal vez se escucha bien. El sabio Salomón dijo: todo tiene su tiempo, y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora, Dante Gebel fue invitado, su temporada. Y es importante identificar esta temporada para saber que otra llegó a su fin, salir con elegancia y dar paso a la nueva etapa. Dicen los expertos que la mayoría de los países, de las naciones de éxito, son aquellas que hacen frente a las nuevas ideas, al nuevo tiempo. Y hoy tuvimos la oportunidad histórica de escoger entre vivir en el pasado o crear un nuevo futuro. Se laguea un poco. Y es el audio, imposible anhelar un nuevo futuro mientras nos aferramos al pasado, como bien dijo el señor presidente. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dijo el Señor: yo hago cosa nueva, y pronto saldrá luz en El Salvador. Así que en pos de esta nueva temporada del Salvador,
Voy a pedirle que oremos todos juntos para bendecir esta nueva etapa. Padre nuestro, te agradecemos hoy por el privilegio de venir a tu presencia en esta histórica y solemne reunión. Tú has dicho: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y reconocemos en esta ocasión histórica que El Salvador es una nación bajo la bendición de Dios. Nos dijiste: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hoy el mundo entero está observando a El Salvador en esta nueva temporada. Escuchen bien esto que viene. Durante mucho tiempo en América Latina hemos descuidado la palabra de Dios, y hoy recordamos sus palabras. Que nos ayuda a si mi pueblo, El Salvador, se humilla y ora, busca mi rostro, sale de sus caminos malos, yo escucharé del cielo y sanaré su tierra. Es por esa razón que hoy... Bueno, ese es uno de los primeros pasajes que él toma, ¿no? El que dice que si se humillare mi tierra, el que está en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, él lo atribuye al Salvador. Hermanos, eso no tiene que ver con el país donde se lea este texto. Eso es básicamente aplicando lo real, es para Israel en un tiempo preciso, y está hablando también del templo. Entonces, lo que pretendía hacer con este video, y hay mucho más al respecto, es hacer notar, hermanos, que los pasajes del Antiguo Testamento pueden ser utilizados de manera tergiversada o de manera equivocada en cuanto a su aplicación, debido a que se desconoce el pacto, ¿no? Los pactos que ocurren dentro del Antiguo Testamento. Entonces aquí habría mucha tela que cortar, pero ya llevo una hora transmitiendo y pues al final no creo que alguien escuche una hora después. Quizás será para otra transmisión hablar sobre los pactos en el Antiguo Testamento, pacto davídico, todos esos que ocurren, ¿no? Será para otra ocasión, porque el tiempo apremia. Una hora, creo que ha sido buen tema. Gracias a todos los que participaron. Saludos: José Ríos, Geraldine Rivera, Malbaranchado, Lojebrina, no sé cómo se lee esto. Saludos a Jacob Queruso Perea Gelis. Saludos Sara Majano Portillo. Saludos Kate López C. Bueno, y a todos los que están por ahí. Saludos Jair Eli. Bueno, a todos los que participaron, muchas gracias por su tiempo. Gracias por haber estado acá. Que el Señor les bendiga abundantemente y sigamos conociendo las Escrituras, que eso es lo que nos ayuda a rechazar, a refutar, a detener pues todo el avance de estas falsas enseñanzas que son tan populares en nuestro entorno, en nuestro tiempo. Gracias a todos. Será hasta una próxima. Dios les guarde, Dios les bendiga. Sigan la página, por favor, ¿verdad? Ustedes ayudan a que esto se siga propagando. Y pues compártanlo con sus amigos si les parece bien, si les ha servido. Así que gracias. Dios les bendiga.